Estamos en contacto ahora con Constancia Sidley, quien es la directora ejecutiva de Voices, para justamente repasar un poco los datos de esta encuesta global 2020 y comentar cómo estamos los argentinos viendo lo que sucede en nuestro país respecto a la pandemia. Hola Constanza, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por aportar esta información tan importante en el día de hoy, en el que en Argentina estamos realizando o asistiendo a este operativo de vacunación nacional y simultáneo. Así que ustedes desde Voices y UBIN Internacional también traen datos muy interesantes para aportar. Exacto, son datos muy interesantes. Es una encuesta hecha en 32 países, como dijiste vos, entre casi 27.000 personas, y también son datos muy fresquitos porque es un trabajo de campo que se realizó entre noviembre y acaba de terminar ahora el 15 de diciembre. Lo que vemos es que en la Argentina, el dato que vos mencionaste, digamos, es el central. Un 76% de las personas estarían dispuestas a vacunarse, y lo que es interesante es que es algo mayor que la media mundial. A nivel mundial, un 71% de las personas estarían dispuestos a vacunarse. Lo que muestra también el estudio es que la predisposición a la vacunación es mucho más alta en general en la región de Asia-Pacífico, en Vietnam, en China, en India. Más del 90% de las personas dicen que se van a vacunar. En cambio, en otros países, como pueden ser Serbia, Croacia y marcadamente también Francia, ocurre a la inversa. La mayoría dice que no está convencida de vacunarse. 6 de cada 10 dicen que no están convencidas de vacunarse. Eso es muy relevante porque para que la vacunación, digamos, sea exitosa, los expertos calculan que se tiene que vacunar entre el 60 y el 70% de la población. Con lo cual en la Argentina estaríamos ok, digamos, si hay disponibilidad de vacunas, la opinión pública, la gente, la predisposición acompaña, pero en estos otros países que estamos mencionando, la situación está más complicada y van a tener que focalizarse fuertemente en hacer campañas de información y de prevención para, digamos, cambiar la opinión de esta gente que está diciendo que no se vacunaría. Constanza, por eso quizás esta mañana cuando lo veíamos al gobernador de provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que estaba vacunándose, decimos, bueno, quizás es más una imagen política de decirle a la gente, bueno, vacúnense como hace el gobernador, porque en realidad él no está en los equipos de salud que serían los primeros en recibir la vacuna. Más allá de esta cuestión, ¿cómo fue la metodología en la que realizaron esta encuesta, este estudio? ¿Había preguntas abiertas y cerradas? ¿La gente podía explicar por qué no se quería vacunar o por qué sí? ¿O solamente respondía sí y no? Eran todas preguntas cerradas. En general, en los estudios internacionales de esta envergadura, de esta cantidad de países, las preguntas son cerradas, y también hacer preguntas abiertas lleva un montón de tiempo posterior de codificación y análisis de esa información. Y en este tipo de estudios por estas temáticas, en general se prioriza tener resultados rápidos, digamos, porque en 15 días puede pasar algo a nivel global con la vacuna y estos números pueden cambiar. Entonces se prioriza que pueda ser un tiempo de campo corto, con pocas preguntas, bien focalizadas sobre el tema que se quiere investigar y con preguntas cerradas. En el caso de Argentina se realizaron 1.000 y pico de encuestas, creo que eran 1.016, y va variando la cantidad de casos, depende de los países, pero siempre tenemos un mínimo de 500 encuestas por país. Otro dato que también arroja este estudio es que tanto adultos como jóvenes estarían dispuestos también a ser vacunados. Exactamente, y acá ocurre algo interesante, porque a nivel mundial crece la predisposición a vacunarse a mayor edad. Es decir, los más viejos tienen más predisposición a vacunarse. En la Argentina ocurre a la inversa. Quienes tienen más predisposición son los jóvenes, un 83% de los jóvenes tienen predisposición a vacunarse versus un 67% de los mayores. Lo que hay que decir es que en todos los segmentos de edad prima la predisposición a vacunarse, pero en la Argentina es aún mayor entre los jóvenes. ¿Y qué nos podés aportar de la gente que no se quiere vacunar en Argentina? De los que dijeron que no estaban conformes o que no se querían vacunar, ¿qué características tienen? En general, los que es un porcentaje bastante menor en la Argentina,
es un 13% de la gente que dice que no considera vacunarse. Ese es un segmento que en general se viene traqueando, se viene investigando mucho a nivel global, porque en la Argentina no es un movimiento fuerte, pero está creciendo en forma importante en algunos países los movimientos antivacunas. En general tienen que ver con, digamos, son dos perfiles de personas. Hay un perfil que es un perfil que está más cerca de lo que es la vida natural, quizás tiene hábitos alimenticios de mucho cuidado, vegetarianos o de cuidado en general, bastante crítica del sistema de salud moderno, más en busca de un contacto con lo natural. Ese sería como un perfil de los antivacunas. Y el otro perfil tiene que ver con un desencanto generalizado con todo, digamos. Por ejemplo, vemos que entre la gente que está desempleada crece esta idea de rechazo a la vacunación, como que la idea sería que hay un desencanto general con cómo funciona el mundo, con cómo funciona el país, con su propia vida, y esto se traslada, digamos, al mundo de las vacunas. Claro, y a nivel internacional, más allá de que vos me decís que, bueno, entiendo que eran preguntas cerradas y tienen lógica, pero ¿se puede al menos tener como un argumento o una explicación de qué pasa, por ejemplo, en Serbia o en Francia, que son los porcentajes más bajos, y por qué Vietnam tiene un 98% de predisposición? También tiene que ver bastante con el nivel de evaluación que hace la gente de cómo reaccionó su gobierno frente a la pandemia y la confianza que tengan en el sistema de salud. En Francia, por ejemplo, en Serbia, en Croacia, la gente es muy crítica de cómo reaccionó el gobierno con relación a la pandemia y como correlato de eso, digamos, hay una menor predisposición a la vacunación. Bueno, como Constanza, ha sido muy interesante hablar con vos. Muchísimas gracias por los datos que nos has aportado. Y bueno, como decíamos, nunca tan oportuna esta investigación en los tiempos que estamos viviendo en la Argentina de hoy. Muy amable. No, gracias a ustedes y felicitaciones por el programa y la cobertura de este tema tan relevante. Bueno,